Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Hoy con un invitado muy especial y desde una hermosa población de la provincia de Teruel, en España. Un invitado muy especial que es el señor concejal, el doctor Óscar Luenga Palos. Bienvenido a este programa que también es suyo, concejal. Muy buenos días, muy buenas tardes desde aquí, desde España. Gustavo, en primer lugar quería agradecerte personalmente que me hayas invitado y me hayas dado la oportunidad de hablar para este canal del Congreso, y ahora ya me pongo a tu disposición para contestar o para charlar un rato de todas aquellas cuestiones que consideres relevantes, tanto en el panel internacional como en el panel nacional, y las relaciones que podemos mantener España y Colombia. Bueno, concejal, quiero preguntarle quién es Óscar Luengo Palos. Pues Óscar Luengo Palos es un joven de 23 años de un pueblo, un pequeño pueblo humilde que es Calanda, en la provincia de Teruel y en la comunidad autónoma de Aragón, en España. Resulté elegido cuando nada más tenía 21 años, hace escaso un año, en junio del año 2019. Y bueno, dedico aquí mi tiempo a ser concejal, soy el encargado del área de Hacienda y del área de deportes. Y desde esta mi responsabilidad como concejal, como cargo público, no solo de Calanda, pero sino también como quien diría cargo público español, me gustaría también saludar, como no puede ser de otro modo, a la Cámara de Representantes de Colombia y en particular a la Comisión Segunda, por cuanto tiene de Relaciones Exteriores, y a la Comisión Quinta, que es la encargada de Agricultura, y esto lo ligaré de forma posterior porque me gustaría hablarles del que es nuestro producto estrella aquí en mi pueblo, en Calanda, que es el melocotón embolsado. Gustavo ha tenido la oportunidad de oírme hablar mucho sobre él, pero me gustaría explicaroslo a aquellos que no lo conocéis, que es este gran producto que exportamos a muchos países del mundo y que me gustaría y desearía que todos los colombianos probasen. Concejal, ¿cómo le ha ido a su población con el tema de la pandemia? Sabemos que España es uno de los lugares del mundo más golpeados, juntamente con Italia. Así es. Desgraciadamente es una lástima que tengamos que dar estas noticias, pero es la realidad y tenemos que tratar a los ciudadanos como adultos, como mayores de edad. No podemos negarle la evidencia ni maquillarles la realidad de los hechos. España comenzó de un modo, creo yo, inapropiado, equivocado, que fue negando la pandemia. Desde un primer momento se designó a un responsable como coordinador de la pandemia, que sus primeras palabras, o entre sus primeras palabras, estuvieron las de España no va a tener más allá de unos pocos casos de COVID. Bueno, pues hoy tenemos unas cifras de 60.000 fallecidos, incontables afectados y, desgraciadamente, tenemos que lamentar esas primeras palabras de nuestro coordinador de la pandemia, porque demostraron que no estábamos bien preparados, que no fuimos cautelosos y que las cosas no se hicieron bien por parte de nuestros representantes. No solo por parte de este coordinador, sino por parte de todo el gobierno de España. Es decir, tuvimos una gestión negligente porque el 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer en España. Quisieron negar la evidencia hasta pasado este día porque lo han interpretado, lo han politizado de modo que sea una manifestación de aquellas mujeres de izquierdas. Es una manifestación en la que si no piensas como piensa el Partido Socialista o, en este caso, Unidas Podemos, quedas totalmente desacreditado. Parece ser que eres una mujer de segunda y en este caso se negó la evidencia hasta pasados el 8M. Casualidad o no, el 9 de marzo saltaron todas las alarmas, el gobierno puso toda la maquinaria a funcionar
para confinarnos en casa, para decretar un estado de alarma que meses después se ha demostrado que no ha servido para nada, porque tuvimos la economía parada durante meses y hoy, a 1 de noviembre de 2020, estamos mucho peor que estábamos el 13 de marzo y, como digo, esto nos demuestra que tenemos unos políticos incompetentes al cargo del gobierno de España que no han sabido gestionar una pandemia. Pero eso sí, se han dedicado a la propaganda, se han dedicado al marketing, se han dedicado a decir que habíamos vencido al virus en verano, se han dedicado a decir que salíamos más fuertes para no lastrar o intentar no lastrar la economía cuando se sabía que la pandemia nos estaba golpeando muy fuerte. Bueno, eso es de muchos gobiernos del mundo, ¿no? Casi ningún país de la Tierra nos escapamos a veces de algunos dirigentes que trabajan muy mal estos temas y realmente llevan a los ciudadanos a cosas tan lamentables como su deceso en estos hechos de pandemia. Incluso la Organización Mundial de la Salud también le quedó muy grande en manos de un dirigente de esta entidad que le quedó grande una epidemia en su propio país cuando se trató el tema, creo que fue el cólera. Pero bueno, esas son las cosas que nos toca a los ciudadanos del mundo afrontar, enfrentar y tratar de mejorar. Su región, ¿cómo se ha visto afectada, concejal? Concretamente en Calanda creo que fuimos afortunados también bueno, afortunados no, al fin y al cabo los vecinos de Calanda fueron muy responsables al comienzo de la pandemia. El confinamiento se respetó totalmente. Eh, Personas que por su iniciativa particular se dedicaron a fabricar mascarillas cuando el gobierno de España no era capaz de suministrárnosla, teníamos carencia de mascarillas, con lo cual no podíamos ni protegernos nosotros ni proteger al resto. Como digo, la labor ciudadana fue ejemplar en Calanda y no puedo hacer ni el más mínimo reproche. Esto nos llevó a que mientras otros lugares contaban por decenas el número de contagiados, en Calanda apenas en la primera oleada, como quien dice, de la pandemia, tuvimos 1, 2, 3 casos, escasísimos. Pero sí que es cierto, y tenemos que reconocerlo, tenemos que ser claros, como he dicho al principio de esta entrevista, tenemos que tratar a los ciudadanos como adultos mayores de edad. Es cierto que en este momento las cifras son preocupantes, no solo en Calanda, sino en toda la zona de alrededor. Esta segunda oleada está siendo peor que la primera, están aumentando los casos de manera preocupante y tenemos que ahondar y seguir siendo conscientes de que el virus no se ha ido, de que el virus está más presente que nunca. Tenemos que reiterar a los ciudadanos y aplicárnoslo a nosotros mismos la prudencia, la responsabilidad, el no salir de casa para aquello que no sea necesario. Bueno, ya se nos ha instalado por parte del gobierno de España el toque de queda, que es decir, a partir de las 11, dependiendo de cada comunidad autónoma, porque este es otro tema de los que ahora comentaré, la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas. A las 11 tenemos que estar en casa, no podemos salir más que para aquello que sea necesario, emergencias y demás. Por lo tanto, tenemos que ser responsables los ciudadanos, que más allá de que podamos recibir una sanción, de que se nos pueda castigar por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales y demás, tenemos que ser nosotros también responsables y pensar que no solo nos puede afectar a nosotros, sino que puede afectar a nuestros seres queridos, a nuestras personas mayores, que al fin y al cabo son los más vulnerables en este sentido. Concejal, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con usted y con nuestra televidencia.
Bueno, ya en la segunda parte de Cámara Abierta, hoy con un invitado internacional, el concejal Óscar Luengo Palos, concejal de Hacienda y Deportes de Calanda, en la provincia de Teruel, en España. Nos iba a explicar ahorita, concejal, sobre las provincias y cómo es que funciona esto en España, para darle un poquito de claridad a nuestros televidentes sobre lo que usted acabó de decir en torno a los toques de queda. Este es un tema sobre el que me gustaría explicar porque es un tema cuanto menos curioso. Resulta que al principio de la pandemia, el gobierno de España, el gobierno central, el gobierno nacional, el presidente del gobierno, sus ministros y demás, como salvapatrias, que diríamos aquí, se arrogaron todas las competencias. Es decir, nosotros somos tan buenos y tan buenos gestores que vamos a asumir nosotros todas las competencias o la mayoría de las competencias con la declaración de un estado de alarma para ser nosotros quienes, una vez hayamos superado esta pandemia, nos pongamos las medallas, recibamos las felicitaciones por haber gestionado también la pandemia. Resulta que como son incompetentes, no hay problema en decirlo, porque la evidencia nos ha demostrado que tenemos unos políticos en el gobierno nacional que son incompetentes, no fueron capaces de gestionar esta pandemia. Resulta que ahora, en esta segunda oleada del COVID-19, lo que han hecho es, vale, decretamos el estado de alarma, pero van a ser las comunidades autónomas las que lo gestionen. Porque en España tenemos un sistema constitucionalmente establecido de distribución de competencias, por el cual unas competencias son competencia, valga la redundancia, del gobierno central y otras se comparten con las comunidades autónomas. Después son las propias comunidades autónomas las que, a partir de sus estatutos de autonomía, que vienen a ser una especie de constitución de las comunidades autónomas, se arrogan o deciden desarrollar unas competencias u otras. Y lo que ha hecho el gobierno de España en esta segunda oleada ha sido decir, yo decreto el estado de alarma, pero va a ser la comunidad autónoma la que decida. ¿Por qué se hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Disculpa. Porque así quien tiene que rendir cuentas son los presidentes de las comunidades autónomas. Entra aquí ya un tema de juego político, de decir, ¿quién va a ser el responsable de gestionar mal esta pandemia? ¿Quiere ser el gobierno central el que sufra el desgaste? No, va a ser la comunidad autónoma. Y en España tenemos ahora mismo una guerra política desatada entre el gobierno de España por una parte y particularmente la Comunidad Autónoma de Madrid, cuya presidenta es Isabel Díaz Ayuso, que claro, el gobierno de España está formado por el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos. Son dos partidos de izquierdas. Mientras que la capital y la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la comunidad autónoma, como diríamos, central, porque es de la que forma parte la capital, está gobernada, tanto la comunidad como el ayuntamiento, por el Partido Popular, partido al que yo pertenezco, que es de centro-derecha. Con lo cual hay una confrontación política de quién toma unas decisiones, quién toma otras, a quién le echamos la culpa en este caso, a quién le echamos la culpa en otro, que hacen en ocasiones que no se piense en gestionar bien la pandemia, sino en liquidar responsabilidades políticas, en liquidar dimisiones, en decir que uno u otro ha sido el culpable. Y esto es otra de las partes que nos está impidiendo gestionar bien una pandemia. Bueno, a propósito del tema político en España, se lanzó el histórico Foro de Madrid. Cuéntenos, ¿eso qué es, mi concejal? Por lo que he podido leer en los últimos días, en las últimas horas, resulta ser que por parte del partido político Vox, que es un partido de derechas, conservador, yo no lo tildaría de extrema derecha, aunque en España se está catalogando de tal, se está catalogando de extrema derecha, se está catalogando de fascista y demás, que este es otro de los temas que me gustaría hablar ahora, por cuanto, y tú conocerás mejor, Gustavo, perdona que te tutee, pero bueno, nuestra relación de amistad creo que lo permite. Tú conocerás mejor por el tema de los medios de comunicación y demás, pero bueno, es una iniciativa, parece ser, del partido político Vox, que junto con otros líderes, tanto españoles como europeos, de lo que vendría a ser la derecha o el centro derecha,
deciden lanzar este Foro Madrid. ¿Qué es? Pues viene a ser el contrapeso de lo que hasta ahora ha sido y viene siendo, por un lado, el Foro de Sao Paulo y su continuación, que es el Grupo Puebla. Y esto nos tiene que interesar a los españoles, porque parece ser que nos hemos olvidado de nuestros hermanos latinoamericanos. Véase Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, y no, esto no puede ser así. España tiene que liderar una iniciativa en Europa, en la Unión Europea, de reconciliación, de ayuda, de cooperación internacional con nuestros hermanos latinoamericanos. No podemos olvidar que también España tiene relaciones, y muy importantes, con el Grupo Puebla. Recientemente, la mujer del vicepresidente y ministra de Igualdad, Irene Montero, pasó a formar parte del Grupo Puebla. El ex vicepresidente Rodríguez Zapatero forma parte del Grupo Puebla. El presidente del Partido Comunista Español, íntimo amigo de Pablo Iglesias, vicepresidente de España, forma parte del Grupo Puebla. ¿Y qué es el Grupo Puebla? En Latinoamérica, desgraciadamente, lo conocéis mejor que en España. Desgraciadamente también por la labor que han hecho los medios de comunicación de no querer explicar a los españoles qué es el Foro Sao Paulo y qué es el Grupo Puebla. Pues estos son grupos de extrema izquierda que se han dedicado en diversos países a agitar la masa social, a provocar manifestaciones violentas y, en definitiva, a tratar de influir en el juego político nacional. Y digo que a España nos tiene que preocupar por cuanto tenemos de representantes muy importantes españoles que son o que han sido y que forman parte de estos grupos. No podemos permitir, y en los diversos artículos que he leído sobre esto y que me ha gustado mucho, es la expresión que yo utilizo mucho y creo que debe ser muy importante en la labor política, de la guerra cultural. ¿Qué es esto de la guerra cultural? Pues la guerra cultural o la batalla cultural viene a ser el manejo del relato, ¿no? Y quien maneja el relato, al fin y al cabo, maneja la opinión social y la opinión social se traduce, al fin y al cabo, en política. ¿Qué ha pasado en países de Latinoamérica? Conocemos el ejemplo de Venezuela, conocemos el ejemplo de Cuba y, que esperemos que no vayan a más, conocemos el ejemplo de tu querida Colombia, Gustavo, y de Chile. ¿Qué sucede? Porque, por ejemplo, en Colombia, el Grupo Puebla, con la excusa de la subida del salario mínimo, se ha dedicado a agitar a la sociedad. ¿Qué pasó en Chile? Con la excusa, con la coartada de la subida del precio del metro, se provocaron disturbios muy violentos, cuando conocemos que Chile era un país muy desarrollado dentro de Latinoamérica. ¿Qué sucede? Pues que diversos grupos sociales, como son estos que estamos mencionando, se dedican a agitar a la sociedad para tratar de influir en el juego político. ¿Esto qué trae? Esto trae enfrentamientos entre la propia sociedad, entre grupos políticos, y que generalmente se traducen en actos violentos. Y esto es lo que no podemos permitir. Si por parte de los políticos tenemos que tratar de que la sociedad viva en paz, viva en libertad, se le respeten los derechos humanos y, al fin y al cabo, tenga un cierto bienestar. Y no podemos permitir que ciertos grupos se adueñen del relato, se adueñen de la opinión social y provoquen estos altercados violentos. Concejal, vamos a ir a unos mensajes institucionales y ya volvemos con usted en la tercera parte de Cámara Abierta. Sigamos denunciando. Ingrese a la página web de la Fiscalía o de la Policía Nacional y siga las instrucciones. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Bueno, ya en la tercera parte de Cámara Abierta, hoy con un invitado muy importante en comunicación directa con España, con el concejal Óscar Luengo Palos, concejal de Hacienda y Deportes de Calanda, en la provincia de Teruel, Comunidad Autónoma de Aragón, en España. Concejal, nárrenos y cuéntenos sobre el lugar donde usted se encuentra, su ciudad, ¿cómo es? Bueno, pues Gustavo, como decías, geográficamente ya lo has definido, estamos en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia de Teruel.
concretamente en la localidad de Calanda. Nos encontramos en la parte noreste del país y gozamos de una situación muy privilegiada, porque estamos entre quizás los 3 centros industriales, comerciales más importantes de España, como son el País Vasco, concretamente la ciudad de Bilbao, Cataluña, concretamente en la ciudad condal, en Barcelona, y, como no puede ser de otro modo, la capital de España, que es Madrid. Estamos justo en medio de estas 3 localizaciones, con lo cual no podemos estar más contentos por nuestra localización geográfica. Tenemos un pequeño inconveniente, un pequeño hándicap, que es lo que en España se ha denominado como la España vaciada. ¿Esto qué es? Pues son aquellas zonas rurales que, por no tener un desarrollo industrial o como causa o consecuencia de esto una red de comunicaciones importante, una buena red de comunicaciones, sufrimos el éxodo a otras partes de España con más oportunidades, como son estas grandes capitales. Esto no quiere decir, por supuesto, que vivamos en un mal sitio, todo lo contrario. La provincia de Teruel es una provincia rica en gastronomía, en paisajes, atrae mucho turismo, la gente es, me atrevo a decir, que la mejor de España, y yo os animo a todos los colombianos a que vengan, ¿no? A que vengan a visitar esta zona, porque no se arrepentirán. Tenemos, gastronómicamente, como no puedo fallar en esto, decir, los melocotones de Calanda, que son un fruto digno de mención internacional, como ya bien sabes, Gustavo. Tenemos el jamón de Teruel. En Calanda, perdón, también somos conocidos por ser el pueblo de don Luis Buñuel, director de cine. También somos famosos por nuestra Semana Santa, en la cual celebramos nuestra famosa rompida, en la cual en la Plaza de España se aglutinan muchísimas personas. No me atrevo a decir un número porque seguro que me quedaría corto, a tocar lo que aquí denominamos el tambor y el bombo. Y bueno, hace poco se declaró centro de interés turístico internacional, con lo cual estamos muy orgullosos de ello. Pero como decía, no nos quedamos aquí. Tenemos los amantes de Teruel, tenemos el jamón, tenemos la trufa, en fin, una gran variedad de productos, de lugares, de paisajes que pueden hacer que Teruel sea un lugar digno de visita y un lugar que atraiga muchísimo turismo. Y en eso estamos, en parte en el Ayuntamiento de Calanda, en potenciar este turismo. Hemos creado una mesa, nuestros esfuerzos van dirigidos a esto, principalmente porque fue un compromiso que adquirimos en campaña electoral. Bueno, y concejal, ¿usted qué platos típicos conoce de Colombia? Pues conozco y me han hablado muy, muy bien en Colombia de los frijoles, típicos frijoles, y más que un plato como comida, no me puedo olvidar de una de mis bebidas favoritas. Yo soy una persona a la que le encanta el café y, por supuesto, el café colombiano tiene que estar entre mis preferencias. Otro plato que probé, no recuerdo, hará cuestión de un año y medio, fue la carne asada a la llanera. Tengo entendido que es un plato típico de los llanos orientales de Colombia, y la verdad es que a todo aquel español o no que decida probar la gastronomía típica de Colombia es el que le recomendaría. Concejal, ¿usted qué le diría, qué le aconsejaría a los jóvenes? Usted es un hombre muy joven, creo que fue el concejal más joven en toda España, ¿no? Y no sé si en toda España. Lo que sí sé es que fui el concejal más joven de la historia de mi localidad, de Calanda, que con tan solo 21 años, cumplo los años en septiembre y en junio fui elegido. Con lo cual, con 21 años sí es cierto que fui el concejal más joven de la historia de Calanda. bueno, ¿usted qué le aconsejaría a los jóvenes de su generación y que lo ven a través del canal del Congreso de la República de Colombia, todos los jóvenes nuestros? Pues me dejas una gran responsabilidad, Gustavo, porque creo que los jóvenes tenemos un papel muy importante que jugar en esta sociedad. A los jóvenes se nos tiene que valorar, y no por el mero hecho de ser jóvenes. O sea, es decir,
no a un joven porque es joven, porque tiene 21 años, tiene que tener cabida en cualquier sitio, ni en política, ni profesionalmente, ni socialmente. Se nos tiene que valorar por lo que somos. Al fin y al cabo, yo soy Óscar Luengo, pero no soy un joven, soy una persona con una preparación, con unos estudios, con una experiencia corta, obviamente, profesional, y creo que esto es lo que se nos tiene que valorar. Ahora bien, también tenemos que ser responsables los jóvenes y saber que no se nos va a dar todo hecho, que tenemos que pelear por nuestro futuro, que tenemos que ser responsables, que tenemos que vivir en sociedad, que tenemos que acomodarnos a los tiempos actuales y ser conscientes de que tenemos esa gran responsabilidad de que somos, al menos en España y por lo que tengo entendido también en Latinoamérica, somos una generación muy privilegiada. Nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron ni una milésima parte de las oportunidades que tenemos nosotros, ya no económicas, que es evidente, pero la simple oportunidad de poder tener un futuro, de poder tener unos estudios, de poder disfrutar de la vida sin guerras, sin enfrentamientos sociales, y eso es por lo que tenemos que pelear. Tenemos que ser responsables, tenemos que saber que se nos ha dejado una sociedad más o menos, pero generalmente cómoda, ¿no? Y que tenemos que pelear también por aquellos que no son tan privilegiados como nosotros. Hace poco estuve en Lisboa, de voluntariado internacional, en el barrio de la Cruz Roja de Lisboa. Y me sorprendió cómo en una capital de la Unión Europea podía haber un barrio tan desfavorecido. Y en estas cosas son en las que nos tenemos que fijar. Tenemos que valorar todo aquello que tenemos. Unos hemos tenido más suerte, otros tenemos menos, pero tenemos que valorar siempre aquello que Dios nos ha dado, aquello que tenemos en el día a día, que pueden ser familia, pueden ser amigos, pueden ser cualquier mínimo detalle, ¿no? Y que quizás no valoramos los jóvenes por las circunstancias que nos han tocado vivir, ¿no? Vivimos en la era de las tecnologías, de las redes sociales, de que una imagen vale más que cualquier otro aspecto de nuestras vidas, y creo que en eso es en lo que nos tenemos que fijar. Tenemos que valorar lo que tenemos como individuos, dar gracias a Dios siempre y nada, ser responsables. Y por supuesto que les invito y les animo a participar en política. Creo que también en este aspecto los jóvenes tenemos mucho que decir, tenemos ganas, estamos preparados, estamos dispuestos a poner esfuerzo y sacrificio en mejorar la vida de los demás, o al menos en intentarlo, que es por lo que yo personalmente estoy en una institución pública, en una institución política, y creo que, bueno, ese sería mi mensaje a los jóvenes, tanto colombianos como españoles, que seamos responsables, que demos gracias a Dios y que peleemos por nuestros sueños, que tenemos un futuro muy importante por delante y que no lo podemos descuidar nosotros. Bueno, concejal, nuestro agradecimiento desde Colombia por contar hoy con su presencia y su participación en este programa de Cámara Abierta. Siempre estarán abiertas las puertas de este programa para usted. Muchísimas gracias, Gustavo, a tu canal, obviamente, pero a ti personalmente por haberme dado esta oportunidad de charlar o de comunicarme un rato con el pueblo colombiano, y estoy deseando poder visitar Colombia, poder visitar la Cámara de Representantes y de poder darte un abrazo, Gustavo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, concejal. Bueno, nuestro agradecimiento a todo el cuerpo técnico, a nuestro coordinador general, Alejandro Salas, a nuestro editor, Robinson Amortegui Rubiano, a nuestra jefe de prensa, la doctora Paola Rodríguez Sanabria. Bueno, gratitud a todos, y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.